Gracias, Mauricio. Saludos al equipo de tabuladores. Somos Trey y Mamie y estamos muy emocionados de estar con ustedes esta ¿Qué tarde. hay, Tap Team? ¿Cómo están? Sí, pues como ya dijo Mamie, estamos muy emocionados de estar aquí. Tenemos una gran capacitación para ustedes y queremos llevarlos a través de los grandes cambios que hicimos en nuestra organización a través de los últimos 3 o 4 años y muchas cosas que pasaron en nuestra organización, cómo cambiamos mucho en los últimos años. Así que hay algunos cambios de liderazgo muy importantes que realizamos personalmente y con nuestro equipo en los últimos años. Así es que tuvimos que ir hacia atrás y ver lo que estábamos haciendo, cuáles son esos cambios, qué pasó. Y si ven nuestra línea del tiempo, nuestra jornada, hasta que llegamos al equipo del millonario en 8 meses, nos tomó 13 años para llegar al equipo del presidente. Y entonces, después de 10 años, en el 2015, comenzamos a ver lo que estábamos haciendo. Comenzábamos a ver nuestra mentalidad. Pensamos que ya teníamos que movernos, hicimos esos cambios y cambiamos la forma en que estábamos liderando nuestro equipo y entonces empezamos a cambiar. Y en 24 años llegamos a 15K y en 26 años 20K, un año después 70K, un año después de eso 100K y después 140K. Así que podría parecer que pasó de la nada, pero lo que queremos enseñarles es que fueron 24 años de trabajo muy duro donde sabíamos que necesitábamos hacer cambios y lo que empezamos a ver es que queríamos construir un equipo ganador y estábamos bien, pero pensamos que había algunas cosas que podríamos hacer para realmente cambiar las cosas para nuestra organización y ayudar a todos a cambiar. Así es, y como dice Trey, queremos un equipo ganador, no solo por nosotros, queríamos que toda la organización trabajara en conjunto como equipo, entendiera el plan de mercadeo y que entendiera cuál era el siguiente paso. Entonces vamos a hablar de 14 cosas en el equipo, 14 claves que son importantes, que son características si realmente analizamos a nuestro equipo ganador y cuando lo analizamos y los cambios que hemos realizado. Estas 4 cosas en el equipo son las más importantes. La primera es un autoliderazgo, ¿sí? Mi padre solía preguntarme, ¿qué tan bueno sería tu equipo si todo el mundo fuera como yo? ¿Sí? Así es que piénsenlo. ¿Cómo estás tú mismo? ¿Cómo te estás viendo ante tu equipo? ¿Qué tal si cualquier persona en tu organización fuera como tú? Bueno, para Trey, para mí, cuando vemos hacia atrás, no siempre fuimos los mejores. Nos dábamos cuenta que nos cansábamos mucho, nos aburríamos y no éramos la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ver en cuanto a liderazgo. Y tenemos que empezar a trabajar en ello. Así que decidimos hacernos completamente responsables, ¿sabes? Algunas veces como líderes queremos recibir el reconocimiento cuando todo va bien, pero también tenemos que hacernos responsables cuando las cosas no van bien. Por ejemplo, si alguien no llega a una junta, tenemos que preguntarnos por qué hicimos. No qué hicieron ellos, sino qué hicimos nosotros para hacer que llegaran a la junta, para ayudarles a la junta. Entonces tenemos que tener la capacidad de ser líderes para nosotros mismos. El primer paso para ser un buen líder es ser líder consigo mismo, ser tu propio líder para liderar a los demás. Así que cuando estés haciendo un compromiso, tienes que tomar en cuenta cuáles son las cosas a las que finalmente vas a llegar. Tomarte tus batidos, tomarte pastillas, son pequeñas cosas, pequeños cambios que hacen que las cosas sean diferentes. Tienes que darte cuenta dónde es que empieza el proceso. Ahora bien, el segundo es que, bueno, si vamos a ser líderes de nosotros mismos, entonces necesitamos crecer. ¿Cómo crecemos? Hay 2 tipos de crecimiento de los que nos gustaría hablar. Uno es el vertical y el otro es el horizontal, ¿ok? El vertical y el horizontal, desarrollos verticales y horizontales. El horizontal, cuando mucha gente nos pregunta qué cambios han hecho,
cómo estás obteniendo tus clientes, cómo estás dándole seguimiento, cómo estás reclutando distribuidores. Quieren saber todas esas cosas, las aptitudes. Y cuando vemos a la gente que tiene éxito en el negocio, tratamos de copiar esas cosas. Y eso está muy bien, pero si lo ves como si vieras este vaso, por ejemplo, en un vaso puedes poner una cierta cantidad de agua, así es que solo podemos poner una cierta cantidad de información que podemos poner. Pero si crecemos verticalmente, es decir, si expandimos nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, entonces podemos adquirir más aptitudes y podemos lograr tener esas aptitudes más rápido. ¿Sí? Piensen como en su smartphone. ¿Qué pasa en su smartphone? Si ustedes ponen aplicaciones en su teléfono inteligente, eso es lo que va a hacer que tengan más aptitudes. Pueden pensar en eso así. Pero si conforme va pasando el tiempo, se llena de aplicaciones el teléfono y se vuelve más lento. Entonces puedes actualizar tu memoria, por ejemplo, ¿sí? Puedes actualizar tu teléfono y tienes que hacer lo mismo. Tienes que tener más software ahí. Tienes que hacer un upgrade de tu software. Tenemos que expandir lo que pensamos y lo que creíamos que era posible para nosotros. Y una vez que tu mente está en ello, te das cuenta que puedes ver nuevos aspectos o nuevas cosas. Tu mente se expande y puedes ver cosas que antes no estabas tomando en cuenta. Entonces, no siempre trates de copiar lo que están haciendo otros. ¿Sí? Es importante que aprendas esos métodos diarios de operación, pero el reto es ver a la gente como la que quieres ser, ¿sí? Y copia cómo piensan más bien, ¿sí? ¿Cuál es su mentalidad? Cuando empezamos a pensar, queremos llegar a 100K, por ejemplo, Jorge, Alan y Fabi, Jonathan Rodríguez, si ellos eran gente que queríamos analizar, saber cuál era su mentalidad, cuál es su MD, eso no es importante, sino cómo piensan. Y esto es posible. Así es, porque todos somos capaces de hacer distintas cosas y definitivamente el resultado va a ser distinto. Entonces tenemos que estar al pendiente de lo que la gente está haciendo, lo que sí y lo que no. Y de esta forma podemos trabajar y seguir expandiéndonos. De esta forma, si alguien se siente más confiado con cierto plan y lo está llevando a cabo, tenemos que tomar en cuenta que esta persona está en una zona de confort y es buena idea estimularlo para que salga de ahí, que sepa que puede dar algo más para llegar al siguiente nivel. Y bueno, pues entonces quiero retarte a que te salgas de tu zona de confort. Eso es una cosa que realmente me di cuenta. Si ven nuestra línea del tiempo, al principio logramos estar en el equipo del millonario en 8 meses. Tenía yo 20 años, me sentí cómodo, estaba haciendo buen dinero y me quedé ahí atascado y nos quedamos ahí 12 años antes de llegar al equipo del presidente. Y entonces dijimos, bueno, ya lo logramos, ¿qué sigue? Y entonces 10 años, pasaron 10 años y dijimos, wow, creo que tenemos este mal hábito de llegar a un nivel y sentirnos cómodos. Así es que quiero encontrar formas de sacarme de mi zona de confort. Y eso fue lo que empecé a hacer. Por ejemplo, empecé a hacer retos físicos como escalar o la bicicleta, cosas que me pudieran hacer empujarme hacia más. Entonces eso... Una vez que salimos de nuestra zona de confort y que eso se duplicó, bueno, eso es muy importante, ¿sí? En este negocio todo se duplica. Si pueden expandir su zona de confort, entonces eso se permea hacia su equipo. Y si su equipo está cómodo, no sintiéndose cómodo, entonces tienen un equipo más resiliente, saben cómo navegar los obstáculos. Pero les quiero hacer una advertencia. Les recomiendo que no hagan ninguna locura. Sí salgan de su zona de confort, pero no se aloquen. Cualquier cosa que ustedes hagan, que sea algo que los saque de esa zona de confort. Como Trey lo ha dicho, ustedes son capaces de hacer mucho más de lo que ya están haciendo.
Entonces, pueden caminar 1 kilómetro más o 1 milla más, no lo sabemos. Y una vez que hayan hecho eso, entonces su equipo va a comenzar a copiarlo, ¿sí? Va a comenzar a florecer ante la adversidad. Y el siguiente es, lo siguiente es que al hacer eso vamos a triunfar en nuestra mente. Hay un viejo dicho militar, tienes que ganar en tu mente antes de que vayas a la batalla, tienes que ser capaz de visualizarlo. Y hay que estudiar para tener fortaleza mental. ¿Cuáles son algunas características de las personas mentalmente fuertes? Y lo que nos dimos cuenta es que no éramos mentalmente fuertes, sino que teníamos una cierta debilidad mentalmente hablando. La gente con fortaleza mental no pierde tiempo sintiéndose mala por sí mismos, ¿sí? Cambian la lástima por gratitud. Y esto es algo que ustedes saben que todos lo podemos lograr. Siempre podemos ser mejor de lo que somos. Queremos entender cómo es que vamos caminando hacia una meta y podemos mejorar, no en comparación con otras personas, sino en comparación con nosotros mismos. Tenemos que estar muy agradecidos por la compañía en la que estamos, la gente que nos rodea y que estamos logrando cosas a cada paso que damos. Como Trey lo ha dicho, siempre se abre una puerta nueva. Además, cuando puedes cambiar esa lástima por gratitud, entonces piensa que eso es un reto, ¿sí? Cuando tienes retos que se te aproximan, es más fácil. Cuando tenemos un reto en el negocio, en lugar de decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay. Pero entonces también puedes decir, bueno, me siento agradecido de que esto me está pasando porque esto me da la oportunidad de crecer, la oportunidad de aprender nuevas capacidades y de poder sortear este obstáculo. Y entonces los retos se vuelven oportunidades para crecer. La gente resiliente no huye al cambio. Nosotros hemos platicado mucho al respecto. Para que las cosas cambien, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. Y cuando las cosas se vuelven a establecer, ahí es cuando tenemos que entender que las cosas van a volver a cambiar. Para que las cosas mejoren, yo tengo que mejorar. Entonces, tenemos que empezar por pensar esto y que posiblemente dentro de 20 años las cosas van a ser totalmente diferentes porque ahora mismo están cambiando. Entonces, si cambiamos a nuestro equipo, ellos realmente van a ver el cambio en nosotros. Tenemos que motivar a nuestra gente para que empiece a cambiar. Y la gente que tiene fortaleza mental no se enfoca en cosas que no puede controlar, ¿sí? Cuando les pasan cosas malas y, bueno, es fácil que digamos, estamos atascados en el lodo, qué terrible, estoy en el lodo, no puedo creer que esté aquí. Y bueno, una persona con fuerza mental diría, ok, bueno, no puedo controlar estar aquí, pero aquí estoy. Así que vamos a darnos poder al aceptar el ahora. Estoy en una situación, cómo llegué aquí no importa, ¿ok? Así es que vamos a rendirnos ante el presente y decidir qué es lo que sigue. La gente con fortaleza mental se ponen pequeñas micrometas. Si ya estás en una posición y pasó por algo, bueno, ya está. Hay que salir. ¿Cuál es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso? Y el siguiente es, no tengas miedo de tomar riesgos calculados. Muchas veces tenemos expectativas de lo que podría pasar, de lo que sucederá, pero siempre pensamos cuántas veces hemos temido que las cosas no sucedan como nosotros queremos que pasen o como hemos pensado, y muchas veces las personas sí están contentas con los resultados, están contentas con nuestro servicio y nosotros teníamos miedo. Entonces tenemos que cambiar esta forma de pensar, no debemos de temer los riesgos calculados. Tal vez sí tenemos que cambiar las horas que estamos trabajando, pero cuando se tiene un riesgo calculado, no importa lo que venga detrás. Tenemos que estar listos y dispuestos para tomar este tipo de riesgos calculados. También la gente con fortaleza mental no vive en el pasado, no repiten sus errores, ¿ok? Se hacen responsables, reflexionan en las lecciones que aprendieron y planean para el futuro. Y una de las cosas que empecé a hacer
Es algo que llamo una práctica de las noches. En las noches, antes de irme a la cama, analizo todo mi día en mi cabeza y pienso en el día. Y la mayoría de los días pienso, creo que hice un error y tal vez debería de haber hecho otra cosa. Así es que en mi mente estoy haciéndome responsable por las cosas y entonces reentiendo todo y digo, ok, ¿qué lección aprendí de todo esto? Esto es lo que aprendí de ese error. Así es que la siguiente vez voy a ser mejor. Así es que no estamos pensando todo el día en el pasado. No puedo creer que lo haya hecho. Bueno, lo hiciste, ahora crece. Por supuesto, la gente resiliente no envidia el éxito de otras personas. Una cosa es saber lo que otros están haciendo para tomar inspiración, pero si vemos desde afuera, podemos crecer y podemos aprender de estas personas. Y vamos a ver qué es lo que pasa dentro de 20 o 24 años en el futuro. Pero tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. No envidien el éxito de otras personas. Siéntanse alegres por su éxito, siéntanse contentos por las cosas que están logrando y adopten lo que pueda quedarles a ustedes. Esto puede expandir su negocio o su mentalidad, puede hacerles ver otras cosas, puede llegar a metas que no habían considerado siquiera antes. Es como Roger Bannister recorrió 1 milla en 4 minutos. Antes nunca se había hecho, pero a partir de que él lo hizo, la gente se empezó a dar cuenta que era posible. Entonces, una vez que se hacen las cosas, todo el mundo se da cuenta que es posible. Por eso es muy importante que no envidien el éxito de la gente que conocen. Al contrario, pueden tomar algo a partir de ahí. Sí, y también es importante que no se den por vencido después de la primera vez, que no lo logren. Ya saben, como dice el dicho, si fallas, levántate y adelante. Es importante entender que un fracaso más un fracaso más un fracaso puede ser igual a un éxito siempre y cuando lo hayamos realmente intentado. No pueden crecer si no intentan. Algunas veces fracasamos, no importa, aprendemos de ello, pero nos seguimos moviendo. Es como cuando un bebé empieza a caminar, ¿saben? Se cae la primera vez y entonces si nunca lo intentara de nuevo, no caminaría. Pero bueno, eso es lo que pasa, te caes, ellos se caen, se levantan y en algún momento logran caminar. Así es que tenemos que saber que eso va a pasar. Habrá fracasos, pero si no empezamos, entonces sí van a fracasar. Tienen que hacer algo, tienen que mantenerse activos, hacer algo más. El siguiente es, estas personas no le tienen miedo a la soledad. A veces necesitamos tener tiempo para nosotros mismos, para estar a solas con nuestros pensamientos. Hay gente que a veces dice, si llevo a mi hijo a la escuela, el camino de regreso es un tiempo a solas y lo puedo aprovechar. Tienen que estar preparados para el resto del día. Entonces, cuando yo empecé a entrenar, fue cuando me di cuenta de todas las ideas y todos los pensamientos que tenía durante esos 30 minutos de regreso. Yo me daba cuenta, tal vez en esto pude haber mejorado. Se hace el recuento del día y es cuando me doy cuenta que pude haber cambiado, pude haber adaptado, pude haber hecho, y esos 30 minutos de todo mi día eran muy positivos para mí. Ahí fue cuando empecé a tener realmente cambios y me pude dar cuenta de todas las cosas por las cuales estaba agradecida. Apreciar ese tiempo a solas es muy importante. Podría prepararme para pensar no más, sino mejor, y saber cómo me iba a ir en el resto del día. Sí, esto es importante, ¿saben? Si yo veo hacia atrás y veo, por ejemplo, el 2015 y pienso en lo que yo creía, en lo que yo creo que sería una gran diferencia entre dónde estábamos entonces y dónde estamos ahora en nuestro negocio, yo creo que sería este tiempo en el 2015. Comencé con esta práctica matinal. Antes de eso, mi teléfono era mi alarma, se apagaba mi teléfono y entonces lo levantaba y aún en la cama empezaba a ver las notificaciones, todos los mensajes. Así es que ni siquiera había salido de la cama y ya estaba leyendo algunas cosas, buenas y malas, pero mi actitud del día se basaba en lo que había en esos mensajes y en ese teléfono, al igual que mi agenda.
porque la gente me estaba pidiendo cosas. Entonces mi día estaba controlado por ese teléfono cada mañana. Así es que los últimos años, ahora me levanto, me tomo mi concentrado de Herbalife y paso 1 hora solo con mi agenda, escribo mis propósitos para el día, escribo las cosas por las que estoy agradecido, hago algo de visualizaciones, respiraciones y planeo todas las cosas que quiero hacer para el día. Escribo mis grandes metas hasta los próximos 5 años y después pienso en todo lo que voy a hacer hoy, lo escribo y entonces tengo mi agenda. Si esto me toma 1 hora, pero esto mantiene mis metas principales frente a mí y me mantiene con gratitud y hace que mi mente esté lista para el día. Eso es algo que ambos hemos estado haciendo a nuestra manera, así que lo recomiendo. La gente mentalmente resiliente entiende que el trabajo no lo es todo. Claro que la gente no debe quedarte nada, tú tienes que trabajar por tus propias cosas, sin embargo, hay que entender que si algo vale la pena, va a costar trabajo. Entonces, este camino no va a ser fácil, pero eso es lo que lo hace tan valioso. Hay que pensar que se tiene que invertir muchas horas, pero cuando venga la parte positiva y llegue el éxito, vas a darte cuenta que valió la pena. Y la siguiente es no esperar resultados inmediatos, ¿sí? Es importante saber que tenemos que crear esa disciplina y no estoy hablando solo de 3 días, es algo que toma mucho tiempo, disciplina, determinación, disciplina para tomarte tus productos, para tener tu método diario de operación, para dar seguimiento, para toda la disciplina que necesitas para todas las cosas importantes. Hay que ir en nuestro club de nutrición. Luego el deseo de hacer todo con pasión. Eso es una de las cosas más importantes. Es que siempre tienes que dar tu mejor presentación. Siempre pon todo lo que tengas en todo lo que hagas. Y con esa determinación lo vas a lograr. La gente con fortaleza mental no tiene un plan B. Siempre piensan en hacer todo a la primera. Así es que es muy importante construir esa fortaleza mental. La siguiente característica es que la gente que está ganando tienden a tener una inteligencia emocional, ¿sí? Es muy diferente que nuestro IQ. Y cuando estudian a gente muy exitosa, entonces se encuentran con que hay un denominador común de inteligencia emocional que la gente exitosa tiene. Entonces la gente con esta inteligencia emocional tienen ciertas características, entienden sus emociones y sus Conocen sus sentimientos. fortalezas y debilidades y pueden trabajar en estas áreas para ser mejores. Una persona emocionalmente inteligente, en eso estamos de acuerdo Troy y yo, sabemos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y podemos trabajar en ellas. Siempre tienen en control esas emociones. ¿Sabes? Una de las cosas positivas y de la que me di cuenta hace poco es que cuando empiezas a hacer algo nuevo, haz un diario, anota toda la información. No necesariamente tienes que enviar un correo con todas las ideas o todo lo que has pensado, pero puede ser buena idea escribir las ideas que has tenido. Así es, tal como ella lo dice. Piensan antes de actuar, tómense el tiempo para escribirlo antes de que lo hagan. Y la gente emocionalmente inteligente entiende que existen los retos y los disfrutan. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros realmente no hacemos esto solamente por el dinero, lo hacemos porque sabemos que somos productivos, que estamos tocando gente. Ver lo lejos que hemos llegado y agradecer que gracias a eso hemos crecido. Y la gente emocionalmente inteligente tiene la habilidad de identificar y entender las necesidades y puntos de vista de las personas que los rodean. Están muy conscientes de que tienen esa habilidad de ponerse en los zapatos de las demás personas. Eso es muy importante.
en nuestro negocio, ponerse en los zapatos de nuestros clientes y realmente entender lo que quieren y necesitan. Ellos saben manejar los conflictos, son excelentes comunicadores y son excelentes manteniendo buenas relaciones. Uno se tiene que dar cuenta que este es un negocio en el que las buenas relaciones valen. La única cosa más importante, además de practicar, es pensar que el cambio personal tiene que ir dirigido a la meta. Construir relaciones, porque es a partir de ellas que crecen las relaciones y que crece nuestro negocio. El poder manejar los conflictos nos enseña que podemos ser buenos comunicadores y que nuestros puntos fuertes de comunicación son bastante sólidos. Posiblemente hay gente a la que no le guste la forma en la que me conduzco, la que me manejo, pero vamos a seguir trabajando juntos. Y al seguir trabajando en la relación, puedo mejorar las fricciones. Y para que puedan probar su inteligencia emocional, les recomiendo mucho este libro, Inteligencia Emocional 2.0. Y la maravilla acerca de este libro es que también tiene una evaluación sobre la inteligencia emocional. Y si hacen eso antes de leer el libro, entonces se harán todas estas preguntas y les orientará acerca de las 4 áreas de la inteligencia emocional: el autoconocimiento, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. Y les van a dar un PDF con un reporte que mostrará sus fortalezas y sus debilidades. Y les dirán las páginas a las que tienen que ir en el libro para trabajar en esas debilidades. Esto ha sido de gran ayuda para mí. Lo he hecho 2 o 3 veces al año solo para ver si estoy mejorando en las diferentes áreas. Así que esto podría ayudarles. La siguiente es ser un buen líder. Tenemos que entender a quién podemos servir y ayudar. Porque hay mucho peso que nos podemos quitar de encima ayudando a los demás para que ellos después nos ayuden. Tenemos que entender cómo nos ayudamos y en qué ayudarlos específicamente. Esto es algo que todo nuestro equipo ha trabajado y sabemos que esto nos va a llevar a un mejor lugar. Todos los que somos líderes sabemos que son cuestiones que se tienen que afinar, llevar a la acción, y esto va a afectar al equipo por completo. Entonces tenemos que seguir trabajando y apoyarnos. Y eso nos lleva a pensar en construir ecosistemas y no jerarquías. Pensemos en el liderazgo, por ejemplo. Solíamos pensar acerca del líder como la persona que se sienta hasta arriba y que es como un jefe, ¿no? Pero la gente no quiere un líder como esos. Y una de las cosas que leí fue que los grandes líderes hoy en día son más como jardineros humildes. Sí, piensen en un jardinero. ¿Qué hace un jardinero? Un jardinero crea un ecosistema, ¿sí? Se prepara la tierra, planta las semillas, quita la hierba mala, y el propósito de ese jardinero es crear ese ecosistema. Entonces lo que pasa es que las plantas crecen, producen flores, producen frutos, ¿sí? Entonces nuestro negocio es muy similar. Así que lo que trato de hacer es vivir como un jardinero humilde. Soy un líder de un equipo y tengo que crear ese ecosistema. Y trato de darles el agua, la tierra que necesitan, todo lo que necesitan, quitar la hierba mala. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues que nuestro equipo puede florecer, ellos producen el volumen, pero tengo que darles los recursos adecuados y quitarme de su camino. Eso es algo que no solía ser. Antes, en el pasado, yo era el jefe, era más como una jerarquía. Yo he estado aquí 21 años, tú no sabes de lo que hablas, yo he estado más tiempo en el negocio. No sean esa clase de líderes, la gente no quiere esa clase de líderes. Y pues solían estar asustados de mí. Así que una vez que cambié y me volví este humilde jardinero y creé este ecosistema y simplemente me quité de su camino, entonces ellos pueden crecer mucho más rápido. Y si nos quitamos de su camino,
tu organización empezará a confiar en ti. Es difícil que confíen en ti si te ven como como este líder, jefe, pero si eres un jardinero humilde, entonces cambias la cultura organizacional y entonces construyes una cultura basada en la confianza. Se construye la confianza, pero esto también crea líderes de forma mucho más rápida, porque el grupo y el equipo siempre tienen que entender el gran punto positivo que tiene el compromiso. Por ejemplo, interactuar de forma honesta. De esta forma podemos obtener muchos mayores beneficios y sabemos exactamente dónde estamos. Sabemos que hay varias cosas en las que debemos enfocarnos y esta es una de las principales, es de las primeras en la lista. La forma en la que vamos a construir la cultura de la confianza es tratar de reducir el control que tenemos con ciertas cosas y saber que la gente nos siente cerca y siempre vamos a estar ahí para ellos. Siempre que haya una oportunidad de darles liderazgo, debemos de tomarla. Es como si nosotros sabemos que podemos mejorar la relación con los miembros de nuestro equipo y además los podemos hacer crecer. Entendemos que ellos no se sienten fuera, ellos se sienten parte del propio equipo. Aquí podemos compartir todo y eso genera confianza, porque cuando una persona está vulnerable, sabe que se puede acercar con nosotros. Una vez más, todo tiene que ver cuando estamos trabajando la confianza en la gente y tener una retroalimentación sana y positiva con ellos. No solamente decirles cosas positivas y que sigan mejorando, sino también explicarles, yo estoy ahí para ti. Y muchas veces vernos en ellos, o vernos reflejados en ellos, mejor dicho, ya que muchas veces están intentando que confíes en ellos para ser lo suficientemente honestos. Eso nos hace mejores líderes y debemos de aprender de ello. El equipo ha trabajado de manera muy ardua y esto es algo con lo que siempre nos estamos enfrentando. Debemos afrontarlo juntos y al construir la confianza en nuestra organización nos va a llevar a las mejores expectativas. Entonces, déjalo ser, deja ser el modelo a seguir que ellos esperan y no esperes que ellos hagan algo que tú no harías. Y entonces cuando tengas eso, cuando tengas este ecosistema construido y en la organización todo el mundo confíe en todo el mundo, entonces tendrás esta visión compartida. Entonces la misión del líder es crear esta narrativa de alineación, crear las metas y entonces todo el equipo, todos somos equipo Herbalife, ¿sí? Entonces todos tenemos la meta de esparcir una buena nutrición en todo el mundo, pero tal vez tengas otras metas como organización. Por ejemplo, cuando decidimos nuestra visión compartida, entonces nosotros, pues bueno, vivimos en un estado muy pobre en Estados Unidos y nuestra visión era llevar esta nutrición a estas comunidades que no tienen estas oportunidades y entonces todo el equipo pudo conectarse emocionalmente con esa misión y cuando eso pasó, cuando tienes eso, cuando tienes la confianza, tienes la visión, ¿sí? Siempre, por ejemplo, en ese momento nosotros no teníamos gente activa en Facebook, en nuestros chats, y eso es porque no teníamos una visión compartida, no teníamos su confianza, solo existía esta jerarquía y la gente estaba espantada de nosotros. Pero cuando tienes todo eso, entonces puedes tener mucha participación en tus chats. Y como lo estábamos diciendo, puedes construir a líderes en diversos niveles. Por ejemplo, si una persona nueva hace una pregunta, los líderes tenemos que ser los últimos en responderla. Vamos a dejar que la persona más nueva sea quien resuelva esa duda. De esta forma, hacemos que esa nueva persona, además de que está respondiendo, está comprometiéndose o
que pueda tener como una idea tal vez más grande y mejor y la puede exponer en el grupo y es así como se generan nuevos líderes en el grupo. Y cuando logras eso es mágico, cuando tienes a la gente participando, tienes toda esta retroalimentación y compromiso, es un cambio maravilloso que vimos y eso lleva al cambio, tienes que adoptar el cambio. Cuando pensamos en el cambio y como líderes en nuestra organización, hay dos formas en que podemos crear un cambio en nuestra organización. Una es tenemos que cambiar, tenemos que ser líderes con visión, tenemos que definir la visión y articularla. Tenemos que ser un líder visionario y entonces alinear el equipo con esa visión, como lo dije, la visión que tenemos como organización de llegar a esas pequeñas comunidades y entonces como un líder visionario hay que mantener al equipo motivado, inspirarlos. Eso es muy importante, pero también tenemos que administrar el cambio. Mark Hughes era un gran líder visionario, pero también tenía esas personas a nivel corporativo que lo ayudaban a administrar todo eso, a llevar a la acción un plan de una visión. En tu organización puedes tener líderes visionarios, ¿sí? Porque si solo tienes gente diciendo, ay, qué maravilloso va a estar increíble, pero no tienes nadie que de hecho lleve a la práctica eso, entonces no tienes nada. Tenemos que lograr tener un sistema, procesos, estructura y mantener el control cuando hay obstáculos. Entonces, si pueden trabajar en esas dos áreas, si pueden ser un líder visionario, pero también tener una gran administración o encontrar a la gente en su organización que pueda en su equipo ser grandes líderes visionarios y otros que sean grandes administradores, los que puedan poner manos a la obra, entonces júntenlos para que puedan crecer juntos. La siguiente es, crecemos a partir de la adversidad. Y esto es una de las cosas más grandes que rigen al mundo, no solo nuestra compañía. En el mundo, cuando nos enfrentamos a la adversidad, nos damos cuenta que nuestro negocio realmente está creciendo. Muchas veces esto sucede y nos hace salir de nuestra zona de confort. Si dejamos esta zona de confort, nos vamos a dar cuenta que hay otras cosas y otras posibilidades y vamos a empezar a crecer. Entonces, nos tenemos que adaptar y vamos a unirnos mucho más con el resto del equipo. Entonces, debemos entender que vamos a crecer, vamos a ser mejores, pero debemos innovar. Esto nos mantiene aterrizados y nos hace revisarnos a nosotros mismos. La adversidad siempre nos va a preparar para llegar al siguiente nivel. Lo que tenemos que darnos cuenta es, este no es el final de las cosas. Esto nos va a ayudar para ser una mejor persona y mucho más fuerte. Y cuando juntamos todo eso y entonces empezamos a ver que el éxito llega a nuestro equipo, es importante tener micrometas, ¿sí? Lo grande es importante, pero las micrometas son importantes. Las micrometas de celebrar 100 consumos al día, por ejemplo. Y si empiezas a celebrar esas pequeñas metas, entonces lo grande va a llegar. Hay que celebrar no solo lo pequeño, no solo lo grande, sino también lo pequeño. Y entonces vas a tener muchas más victorias y mucho reconocimiento y el crecimiento en los miembros del equipo será mejor y conforme vaya avanzando el tiempo vamos a tener metas más altas y más altas. Por ejemplo, teníamos una lista de volúmenes máximos y solíamos publicarle al final del mes todos los que tuvieran más de 2,500 y así empezamos y luego 5,000 y luego acumulamos y lo subimos a 7,500 y luego de ahí pasamos ahora a solo los que tengan más de 10,000 volúmenes de punto al final del mes. Pero fuimos a hacerlo gradualmente. Empezamos en 2,500 y comenzamos a subir y a subir y a subir. Subimos las metas. Teníamos esas micrometas y celebramos siempre. Y la última sería ponerte en acción. Porque yo quiero preguntarles, más bien quiero hacer una serie de preguntas, cuestionamientos.
Son algunas de las cosas que a mí creo que me han ayudado para crecer. La primera sería cuando te muestras cómo lo haces delante de tu gente en el club. ¿Estás emocionada? ¿De qué forma te presentas ante tu equipo? Por ejemplo, si no conoces a tu equipo y si no sabes qué es lo que los hace realmente ponerse en acción, entonces tu equipo no va a seguir adelante. Su negocio es tu negocio. Esto tiene que ver con las relaciones, las metas, los sueños y todo lo que tenga que ver con el equipo. Y de la forma en la que tu equipo te describe a ti. Eso es muy importante. Voy a usar las palabras adecuadas para dirigirme a ellos. Y muchas veces tenemos que hacer estos ejercicios delante del equipo. Preguntarles, ¿creen que vives en abundancia? Seguir adelante. Y muchas veces hay cosas que no son suficientes para los demás. Entonces nos tenemos que dar cuenta que hay algunas adversidades que los miembros del equipo pueden estar enfrentando y también parte de la organización. Entonces hay gente que a veces dice, yo voy a hacer esto, voy a intentar esto, voy a hacer algo distinto, pero hay gente que no se atreve y no lo hace. Por ejemplo, hay gente que dice, ya di de baja mi licencia de enfermera y me voy a dedicar 100% a esto, porque hay veces en las que ellos mismos entran a un canal diferente y creen que esto puede funcionar. Tú tienes que ayudarlos a decidir, esta va a ser tu única opción, este va a ser tu único trabajo. Darles a conocer que pueden ser muy exitosos, pero si es el momento adecuado para que ellos dejen otro trabajo. Puede ser muchas cuestiones con las que estén lidiando y saber si vale la pena. Entonces, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? Muchas veces fijamos el estándar y no es lo suficientemente alto, por eso tenemos que darnos cuenta hasta dónde llevarlo. Tenemos que darnos cuenta que nuestro equipo es capaz de hacer muchas cosas. La última pregunta que yo haría al respecto es, ¿quieres ser una persona promedio o quieres ser una persona increíble? Yo, por ejemplo, nunca he escuchado que alguien diga, ay no, mi hijo es bastante estándar, o mi hijo es promedio, o no he escuchado a alguien que diga, mi esposa es X, pero está bien. Mi hija es, pues, sé que lo intenta, pero sé que está en una zona de confort. Entonces, cuando ellos tienen un patrocinador, tienen que entender que son maravillosos, que son increíbles, que son lo mejor que ellos pueden ser. Todo lo que tienen lo están poniendo como parte de su trabajo. Estos son el tipo de preguntas que quiero que se hagan y empiecen a ver hacia dónde los va a llevar. Realmente darse cuenta que pueden ser la mejor versión de ustedes mismos y lo mejor para su negocio. Gracias.